Buenos días, doctora. Yo en esta oportunidad voy a defender sobre lo que son los músculos del miembro inferior. Vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que es el músculo del psoas mayor. Este es un músculo de la región ilíaca, del muslo. A menudo funciona con el ilíaco y a veces se le considera un solo músculo del iliopsoas. Su origen es desde la apófisis transversal su origen es desde las apófisis transversas y los cuerpos de todas las vértebras lumbares, los fibrocartílagos invertebrales, desde una serie de arcos tendinosos que se extienden por las partes contraídas de los cuerpos de las vértebras lumbares. Su inserción es trocánter menor del fémur con el ilíaco. Su inervación es las ramas de los nervios espinales L1 y L4. Su función es su acción es flexor del muslo. Cuando el fémur está fijo, flexiona el tronco como al enderezarse en un asiento. Su irrigación, la arteria iliolumbar de la rama lumbar, y aquí tenemos a lo que es el psoas menor. El psoas menor es un flexor débil de la región ilíaca del muslo. Está ausente en el 60% de las personas. Su origen es costados de los cuerpos y discos invertebrales T12 y L1. Su inserción es en la línea pectina y eminencia. Su inervación es de la rama del nervio espinal L1. Su función es un flexor débil del tronco. Su irrigación es la arteria las arterias lumbares y las arterias iliolumbares. Vamos a continuar con lo que es el glúteo mayor. En la parte de atrás, el glúteo mayor es el más grande y el más superficial de los músculos glúteos que forman la región glútea. Su origen es en la línea glútea posterior al íleon, desde la cara posterior de la parte inferior del sacro y el costado del coxis, desde la apeneurosis del sacro espinoso y el ligamento sacrotuberoso y la fascia que cubre el glúteo medio. Su inserción son las fibras superiores del tracto iliotibial de la fascia lata, fibras inferiores en la tuberosidad glútea. Su inervación es el nervio glúteo inferior L5 y S2. Su función es que abduce y extiende, extiende y rota lateralmente la cadera. Su irrigación es de las arterias glúteas superiores. El glúteo menor. El glúteo menor es el más pequeño de los tres músculos glúteos que forman la región glútea y está ubicada debajo del
está ubicada debajo del glúteo medio. Ya. Su origen es inferior a la inserción del glúteo medio sobre la cara glútea del ílem. Su inserción es en la cara anterior del trocánter mayor del fémur. Su inervación es el nervio glúteo superior L4 y el S1. Su función es esta que abduce el muslo y estabiliza la cadera. La porción anterior produce rotación interna y flexión del muslo. La porción posterior produce rotación externa y extensión del muslo. Su irrigación es la arteria glútea superior. Vamos a continuar con lo que es el músculo que se encuentra por debajo del glúteo menor, el músculo piriforme. El músculo piriforme es uno de los rotadores laterales de la cadera. Es uno de los músculos rotadores de la cadera que también facilita la abducción y la extensión de la cadera. Su origen es en la cara anterior del sacro, entre los forámenes sacros anteriores S1, S2, S3 y S4. Su inserción es en el borde superior del trocánter mayor. Su inervación es en los nervios, aquí está, es en los nervios espinales, como lo podemos ver aquí, es en los nervios espinales L5 y S2. Su función es la rotación externa y abducción y extensión de las articulaciones de la cadera. Su irrigación son las arterias glúteas. Aquí están las arterias glúteas superiores. Y aquí por debajo tenemos a lo que es el músculo del gemelo del gemelo superior, que este músculo es uno de los rotadores laterales de la cadera, que también facilita la aducción y la extensión de la cadera. Su origen del gemelo mayor es en la espina ciática. Su función con la parte posterior del tendón del obturador interno. Su inserción es en la cara medial del trocánter mayor. Su inervación es aquí, como lo podemos ver, en los nervios espinales L5 y S1. Y su función o acción es la rotación externa y aducción y extensión de la articulación de la cadera. Su irrigación es en la arteria glútea inferior, aquí en esta arteria. Vamos al siguiente músculo, que es el obturador interno. Es un rotador lateral de la cadera. Se encuentra profundamente con respecto al glúteo máximo. Su origen es en la cara interna del foramen obturador y las caras de los huesos que los rodean. Su inserción es en la cara medial del trocánter mayor, por encima de la fosa trocantérica. Su inervación es en los nervios espinales S1 a S3. Su función es rota lateralmente el muslo cuando está extendido. Abduce el muslo cuando está en flexión. Su irrigación es en la arteria glútea inferior.
Y el gemelo inferior, este es un músculo, inferior, es uno de los rotadores laterales de la cadera que también facilitan la abducción y la extensión de la cadera. Su origen es la tuberosidad isquiática por debajo del surco para el tendón del obturador interno. Su inserción es en la cara medial del trocánter mayor con el obturador interno. Su inervación son los nervios espinales L5 y S1. Su función es la rotación externa, la aducción, la extensión de las articulaciones de la cadera. Y su irrigación es, al igual que las demás, en la arteria glútea inferior. Ya, ahora vamos a ver de lo que es el cuadrado femoral. El cuadrado femoral es un rotador lateral y cuadrangular ubicado en el gemelo inferior y el margen superior del y aductor mayor. Estos pueden clasificarse como un músculo de la región glútea. Su origen es en el borde externo de la tuberosidad isquiática. Su inserción es en la cresta intertrocantérica del fémur. Su inervación es en los nervios espinales L5 y S1. Su función es la rotación externa de la aducción de la cadera y su irrigación es en la arteria glútea inferior. Como lo pueden ver aquí, es en la arteria glútea inferior. Y vamos a salir de aquí. Ahora vamos a ver lo que es ¿dónde está? Aquí está. El coccígeo. El coccígeo es uno de los músculos del piso pelviano que tiene forma de plano triangular. El coccígeo y el elevador del ano forman el centro del piso pelviano. Su origen es en la espina del isquion, el ligamento sacroespinoso. Su inserción es en el margen lateral del coxis y en el sacro. Su inervación es en los nervios pudendos S4 y S5. Su función es lleva el coxis hacia adelante. Durante el parto y la defecación da sostén a las vísceras pelvianas. Y su irrigación es en las arterias glúteas inferiores. Y aquí está el músculo del iliococcígeo, parte del elevador del ano. Es un músculo del piso pelviano, al igual que el coccígeo. Es un músculo del elevador del ano que está compuesto por un pubococcígeo el iliococcígeo, el pubio vaginal en la mujer, el elevador de la próstata en el hombre y el puborectal. El iliococcígeo tiene una forma de plano triangular. Su inervación es en la rama del nervio espinal sacro S4. Su función mantiene la posición de los órganos pelvianos y su irrigación es en la arteria glútea inferior. Ya, ahora vamos a pasar a lo que es el músculo. Un ratito. Ya vamos a continuar con lo que es el aductor mayor. El aductor mayor es un músculo del grupo del aductor del compartimiento medial del muslo. Es grande, de forma triangular, como lo pueden ver. De forma triangular. El aductor mayor posee múltiples aberturas que son osteoapeneuróticas, formadas por arcos tendinosos
adheridos al hueso para permitir el paso de los vasos. Su origen es en la rama inferior del pubis, en la rama inferior del isquion y la tuberosidad del isquion. Su inserción es en el tubérculo aductor, en el condilo medial del fémur. Su inervación es en el nervio obturador y la rama del ciático. Su función es esta que aduce fuertemente el muslo y rota el muslo medialmente, y su irrigación es la arteria femoral profunda. Y vamos a pasar a lo que es el músculo del grácil. Es del compartimiento medial del muslo, es el muslo más superficial de los lados mediales del muslo, es uno de los 3 músculos que forman la pata de ganso. Su origen es en la mitad inferior de la sínfisis del pubis y la mitad superior del arco pubiano. Su inserción es en la cara medial de la diáfisis. Está superior de la tibia mediante un tendón común de la pata de ganso. Su inervación es en el nervio obturador L3 y L4. Su acción es flexiona la pierna en la rodilla y la rota medialmente. Y ahora vamos a lo que es con el músculo, ¿dónde está? El músculo sartorio. Este músculo es un músculo de las extremidades inferior y el músculo más largo del cuerpo. Es uno de los 3 músculos que constituyen para la pata de ganso. Su origen es en la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción es en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia y mediante un tendón común de la pata de ganso. Su inervación es en el nervio femoral L2 y L2 y L3. Su acción es flexiona, abduce y rota lateralmente el muslo en la articulación de la cadera. Su irrigación es en el femoral profunda y rama safena de la arteria descendente de la rodilla. El siguiente músculo es el músculo semitendinoso. El músculo semitendinoso es uno de los músculos isquiotibiales. Es un músculo del compartimiento posterior del muslo. Su origen es también uno de los 3 músculos que forman la pata de ganso. Su origen es en la tuberosidad isquiática, compartiendo un tendón común con el semimembranoso del bíceps femoral. Su inervación es en el nervio tibial L5 y S2. Su función es flexionar la pierna en las articulaciones de la rodilla. Su irrigación es en las ramas perforantes de la femoral profunda y de las arterias glúteas inferiores. Vamos con lo que es el bíceps femoral. Es el más lateral de las 2 cabezas del bíceps femoral y es un músculo del compartimiento posterior del muslo. Forma el borde lateral de la fosa poplitea. Su origen es en la tuberosidad isquiática, compartiendo un tendón común con el semitendinoso y el semimembranoso. Su inervación es en el nervio tibial S1 y S3. Su función es flexionar la pierna
en la articulación de la rodilla, rota la tibia lateralmente hacia afuera. Su irrigación es en las ramas perforantes de la femoral profunda y la arteria glútea inferior. Ahora vamos con lo que es el vasto intermedio es uno de los músculos del compartimento anterior del muslo. Está ubicado medialmente debajo del recto femoral. Su origen es 2/3 superiores de las caras anteriores y laterales del fémur. El recto femoral es el muslo más anterior del compartimento. Ahí está. Su origen es en la espina ilíaca anteroinferior y en un surco superior al acetábulo. Su inserción es en el tendón común cuádriceps, que abarca la rótula y que se inserta en la tuberosidad tibial. Su inervación es en el nervio femoral L2 y L4 y su función es en la extensión de la pierna. Es la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla, y la irrigación es la arteria circunfleja femoral lateral. Vamos con lo que es, ya hablamos del sartorio. Entonces el vasto medial. El vasto medial es uno de los músculos mediales del cuádriceps en el compartimento anterior del muslo. Su origen es en la línea intercrocanteria y el labio medial de la línea áspera. Vamos a hablar ahora de lo que es ¿dónde está? El tibial anterior. Es un músculo del compartimento anterior de la pierna. Es el tercer peroneo. Suele estar fusionado con este músculo cuando no está ausente. Su origen es en el cóndilo lateral de la diáfisis lateral próxima de la tibia. Su inserción base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. Su inervación es en el nervio peroneo profundo L4 y S1. Su función es la flexión dorsal y inversión del pie. Su irrigación es en la arteria tibial anterior. Ahora vamos con lo que es el músculo extensor de los dedos. Es un músculo del compartimento anterior de la pierna. Su origen es el cóndilo lateral de la tibia, 3/4 superiores de la diáfisis tibial anterior, membranosa e interósea. Su inervación es en los nervios peroneo profundo L4 y S1. Su función es la que extiende los dedos, el segundo y el quinto dedo, y flexiona el pie de manera dorsal. Su irrigación es en la arteria tibial anterior. Ahora vamos con lo que es este músculo, que es el músculo gastrocnemio o tríceps sural. Es un músculo superficial, como podemos ver aquí, de 2 cabezas, compartiendo del compartimento posterior de la pierna y uno de los 2 músculos que conforman el tríceps sural. Su origen es en la cabeza medial y lateral. Surge en las caras posteriores de los respectivos cóndilos femorales. Su inserción es en la cara posterior del calcáneo, medio del tendón de Aquiles. Su inervación es en el nervio
es en el nervio tibial S1 y S2. Su función es la flexión plantar del pie, flexiona la pierna y en las articulaciones de la rodilla. Su irrigación es las arterias surales y la arteria tibial posterior. Y vamos con lo que son los músculos del pie. Este es el músculo extensor corto de los dedos. Es un músculo intrínseco, ancho y delgado dorso del pie. Su origen es en la cara dorsal. En la cara dorsal y lateral del calcáneo. Su inserción es en los lados laterales de los tendones. Su inervación es en el nervio peroneo profundo. Su función es la que extiende los dedos, el segundo y el cuarto dedo, y su irrigación es en la arteria dorsal del pie. Y este otro músculo es el extensor corto del dedo gordo. Es un músculo intrínseco del dorso del pie. Su origen es en la porción dorsal del calcáneo. Su inserción es en la cara dorsal de la base de la falange proximal. Su inervación es el nervio peroneo profundo, L5 y S1. Su acción extiende el primer dedo gordo. El dedo gordo, el más grande. Su irrigación es la arteria dorsal del pie. Ahora vamos con este músculo que es el abductor del quinto dedo. Es un músculo intrínseco de la primera capa de la cara plantar del pie. Su origen principalmente es desde la apófisis lateral de la tuberosidad calcánea y la apeneurosis plantar. Su inserción es en el lado lateral de la falange proximal para el quinto dedo. Su inervación es en el nervio plantar lateral. Es una rama del tibial S2 y S3. Su función es abducir y flexionar el quinto dedo, el dedo pequeño. Su irrigación es la arteria plantar lateral. Gracias, eso sería todo.